uno de los dos salmos tal vez más conocidos, más leídos, más aprendidos, más memorizados que encontramos en la Biblia. Uno creo que es el Salmo 91 y el otro es el Salmo 23, ¿cierto? Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esta figura del pastor y la oveja es muy común encontrar en la Biblia. Ahora, en este salmo que acabamos de leer, podemos notar perfectamente que no es el pastor quien está hablando, ¿cierto? Aquí no habla el pastor. ¿Quién está hablando? La oveja, ¿verdad? La oveja es la que está hablando. Y hoy vamos, repito, a estudiar este hermoso salmo que ha servido de inspiración. Y es un salmo reconfortante para cientos y miles de personas alrededor del mundo. En primer lugar, fijémonos que el rey David está diciendo: Jehová es mi pastor. Como que dice, Él es mi pastor. Es decir, está diciendo, no cualquiera es mi pastor. No es cualquiera. Es, dice, o quiere decir, es el rey del universo. El soberano es mi pastor. Y este salmo, mis hermanos, toma aún más fuerza cuando podemos ver quién es el que está diciendo esto. ¿Quién está hablando aquí? Recuerden que David era el rey de Israel. Era un hombre poderoso. Era el pastor tal vez de esa nación de Israel. Un hombre poderoso no solamente políticamente, sino espiritualmente. Y sin embargo vemos aquí que el rey de Israel se está humillando. El pastor de Israel se está humillando y se está colocando ¿qué? En la posición de oveja. Él es mi pastor. Está declarando que Él es su pastor, que Él es el rey, que Él es el grande, que Él es el soberano, que Él es el rey del universo. Él es mi pastor, dice el rey David. Recordemos que David había sido pastor de ovejas, ¿cierto? En su niñez, en su juventud. Él sabía perfectamente lo que estaba aquí escribiendo. Pero ahora se humilla, aquí repito, se humilla ante el gran pastor. Ahora está declarando que Jesús es, que el rey es su pastor. Mis hermanos, tenemos aquí un salmo, recuerden, escrito por un rey, que aquí se rebaja a una simple ovejita. Al ver quién es el que escribe este salmo, podemos deducir que David tal vez lo está diciendo con cierta presunción, como quien dice, ¿se dan cuenta quién es mi pastor? Una vez más, está diciendo, ustedes pueden entender quién es mi pastor, ustedes saben quién es quien me protege, quién es quien me cuida, quién es quien me sustenta, quién es quien me ayuda. El rey del universo dice, Él es mi pastor. Igualmente, mis hermanos, nosotros también deberíamos presumir de quién es nuestro ayudador, de quién es nuestro pastor, de quién es nuestro proveedor, de quién es nuestro sanador, de quién es quien
podemos recibir el aliento cada día, el aliento de vida cada día. Así que mis hermanos, como ovejas del Señor, oído, como ovejas del Señor, no estamos en manos ni del gobierno, ni del comunismo, ni de los bandidos, ni de los corruptos, ni de los virus, ni de nada. Estamos en manos, mis hermanos, como ovejas, ¿de quién? Del gran pastor, ¿cierto? Del gran rey del universo, del soberano. Si pudiésemos, mis hermanos, dimensionar esta gran verdad, yo creo que serían las cosas muy diferentes. Si pudiésemos dimensionar que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro Dios. Ahora fíjense, con qué certeza, mis hermanos, y con qué seguridad, dice el rey David, Jehová es mi pastor. Él simplemente no dice, ay, si Jehová fuera mi pastor. Ay, cómo quisiera que Jehová fuera mi pastor. Ay, de aquellos de los cuales Jehová es su pastor. No, Él está aquí, mis hermanos, expresando absoluta certeza, ¿verdad? Jehová es mi pastor, como quien dice, Él es mío, Él es mi Dios. Y yo soy de Él, ¿cierto? Es mi pastor y yo soy su oveja. Él es mi seguridad, Él es mi certeza. En Él podemos tener absoluta certeza y seguridad. Como Pedro, ¿cierto? Si miramos las olas, no lo podemos ver a Él. Pero si lo miramos a Él, no veremos las olas, ¿verdad? En Él tenemos, repito, absoluta certeza. Miren, Dios, mi amigo, escucha esto, Dios no se olvida de ti. Dios jamás se olvida de ti. Aún las dificultades por las que tal vez estés pasando en estos momentos, sea lo que sea la circunstancia, mis hermanos, son parte de su plan soberano para cuidarnos. Dios, repito, Dios nunca se olvida de cada uno de nosotros. Vamos a estudiar algunas características de la oveja. Miren, si existe algún animal que se asemeje al comportamiento del ser humano, esa es la oveja. Vamos a ver por qué. Miren, lo primero que una oveja es que la oveja es completamente indefensa. La oveja es indefensa, ¿verdad? Por eso la oveja siempre necesita depender ¿de quién? De su pastor. Es totalmente, repito, dependiente de su pastor. Una oveja es desorientada. Si una oveja se desvía de su rebaño, se pierde, es casi imposible que pueda regresar al redil, a no ser por la guía de su pastor. Porque, repito, la oveja es un animal totalmente dependiente de su pastor. La oveja no tiene la capacidad de orientación que tienen otros animales. La oveja, repito, carece de esa capacidad. Miren, la oveja también es uno de los animales más tercos y más tonticos. Frecuentemente la oveja se extravía de su rebaño tratando de buscar alimento por otros lados y se pierde. Yo no sé, creo que todos nosotros hemos ido a un circo, ¿cierto? Todos hemos ido a un circo, ¿verdad? Hemos visto allí animales que hemos visto, tigres, leones, perros, hasta burros, elefantes, ¿verdad? Que son enseñados, ¿verdad? Que son inteligentes. Yo apuesto que ninguno ha visto una oveja en un circo. Muy difícilmente encontramos una ovejita en un circo, ¿verdad? Porque las ovejitas son tonticas para aprender. Son duras para aprender, mis hermanos. Miren, las ovejas son los únicos animales domésticos que no pueden sobrevivir en un medio salvaje. Deja los perros, se pueden ir, los gatos se vuelven salvajes, los caballos pueden vivir solos, las vacas, pero una ovejita, mis hermanos, en un medio salvaje no puede subsistir, fácilmente es exterminada. Las ovejas no tienen armas de defensa ni de protección, ¿cierto? No tienen ningún arma de defensa.
Las fieras tienen garras, los perros tienen colmillos, los gatos tienen uñas, las vacas tienen cachos, los burros tienen patas, ¿verdad? Pero la ovejita, ¿qué? Es totalmente, repito, indefensa. Además, son medio tonticas. Además, en poca luz, son casi ciegas. No pueden ver en medio, repito, donde no hay buena claridad. ¿Saben qué es lo único que las ovejitas saben hacer perfectamente? Andar en manada, que es lo más fácil, ahí pegaditos a las ovejitas y pegaditos a su pastor. Bueno, hoy día hay muchas ovejitas que quieren estar cerca del gran pastor, pero por la comida, ¿cierto? Esas tal vez no son ovejitas, esas más bien son abejitas. Pero las ovejitas verdaderas están buscando otra cosa, ¿verdad? Miren, estas características de estos animales, de alguna manera, mis hermanos, se asemejan al ser humano, se asemejan al hombre. En primer lugar, los seres humanos, mis hermanos, también somos indefensos naturalmente. Miren, recuerden, los perros, ¿cierto?, se defienden, los gatos, todos los animales tienen alguna forma de defenderse, algunos lanzan líquidos, tienen alguna forma de protegerse, tienen caparazón, ¿verdad? Pero nosotros que cuando mucho podemos correr y esos y los que corren, ¿verdad? Somos, perrito, naturalmente también somos indefensos. Pensemos en un bebecito o en un anciano. Son totalmente indefensos, ¿verdad? Ellos no podrían subsistir si no hay alguien que los ayude, si no hay alguien que los proteja, ¿verdad? Miren, además el ser humano es ciego espiritualmente y el pecado, mis hermanos, termina haciéndonos más ciegos aún. Es más, cuando llegamos a este mundo, cuando nacemos ya venimos con una visión diferente, con una visión equivocada. Y por eso necesitamos que sea Dios mismo quien nos muestre el camino, quien nos ilumine el camino, quien nos muestre la senda. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Miren, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies, ¿quién? Tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. Es Dios quien debe a nosotros, los seres humanos, mostrarnos, indicarnos el camino a través de ¿qué? De su palabra. Miren, otra de las características que las ovejas lo asemejan al ser humano es que la oveja no puede vivir sola. La oveja no fue creada para vivir sola. La oveja fue creada para vivir en sociedad con otras ovejitas. La oveja siempre, repito, siempre debe estar acompañada de más ovejas y siempre bajo la protección y bajo la dependencia ¿de quién? De su pastor. Por eso, mis hermanos, los seres humanos, el hombre, necesitamos cada día depender de Dios. El hombre alejado de Dios, mis hermanos, nunca podrá encontrar paz, porque fuimos creados también, mis hermanos, para vivir en sociedad, ¿verdad? Para vivir en unidad, para vivir como hermanos, como pueblo de Dios. Dice, David dice: Jehová es mi pastor. Eso, mis hermanos, también nos habla, ¿saben qué? De una relación íntima, ¿cierto? De una relación personal. Pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Puedes decir con seguridad y con certeza: Dios es mi pastor? Dios es mío, es mi pastor. Como el rey David pronunció: Jehová es mi pastor. Pero, mis hermanos, fíjense lo siguiente: no es suficiente con que tú digas, no, Dios es el soberano, Dios es el rey, Dios es el proveedor, Dios es el creador. No es suficiente, mis hermanos. Es necesario que podamos decir, como dijo el rey David: Jehová es mi pastor. Que puedas decir: Dios es tu pastor, Dios es mi Señor, Él es mi proveedor. Es necesario, mis hermanos, repito, es necesario que nosotros podamos saber con certeza que Dios es realmente mi pastor. Ahora, ¿cuál es el resultado
de esta relación? ¿Cuál es el resultado de que Jehová sea mi pastor? ¿Saben cuál es? Miren, el siguiente texto dice, nada me faltará. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Ahora, mis hermanos, nada me faltará no es una invitación ni es una promesa para aquellos avaros y codiciosos que quieren enriquecerse manipulando el evangelio y engañando a los ingenuos. No es eso lo que está diciendo. Ese nada me faltará, mis hermanos, no quiere decir que si usted pide un penthouse, Dios tiene que correr a entregárselo. Ese nada me faltará no significa que si usted pide un convertible, Dios tiene que correr a concedérselo. Ese nada me faltará no significa que si usted pide un avión, Dios tiene que correr a concedérselo. Ese nada me faltará no significa que Dios es un Papá Noel y que tiene que correr a concedernos todos los caprichos que nosotros estamos pidiendo. Cualquiera que quiera hacer creer que nada me faltará significa todo esto, es porque no ha entendido realmente el significado de este salmo. Dice, Jehová es mi pastor, fíjense, nada me faltará. Es una oveja dirigiéndose ¿a quién? A su pastor y diciéndole, contigo nada me faltará. Una oveja, mis hermanos, no necesita penthouse, ni convertibles, ni mucho menos avión, ¿verdad? Miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, nada me faltará, se está refiriendo a todo lo que necesita una oveja para subsistir, que es refugio, ¿verdad? Protección, sustento, seguridad, tranquilidad, ¿verdad? Es lo que una oveja necesita para subsistir. Mis hermanos, nada me faltará. No se refiere solamente a lo material, ¿verdad? También se refiere a lo espiritual. ¿Por qué? Porque mi gran pastor, ¿qué hace? Me corrige, ¿cierto? Me alienta, me sustenta, me socorre, me protege y más allá de este mundo, ¿saben qué pasa? Él sigue ocupándose de cada uno de nosotros. Mis hermanos, nada me faltará, significa que Él va a tener cuidado de todas aquellas cosas que realmente necesitamos para subsistir. Es lo que aquí el rey David está escribiendo. Miren lo siguiente. Quiero que miremos sin apartarnos del texto original en Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice la palabra de Dios. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. ¿Y qué? Y nada te ha faltado. Mis hermanos, tengan la absoluta certeza y seguridad que en esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel no fue un jardín de flores para ellos. Para nada, mis hermanos. Sin embargo, aquí, fíjense, Dios está diciendo, nada les ha faltado. Fíjense, en 40 años en el desierto, no tuvieron que comprar zapatos, pantalones, ropa, comida, bebida, ¿verdad? No ha comprado nada de eso. Y el Señor dice aquí, nada les ha faltado. Mis hermanos, fíjense lo siguiente, el mayor beneficio que una oveja puede apelar no es a lo que Dios hoy nos puede dar, sino que a lo que ya nos ha dado. Eso, mis hermanos, es más que suficiente, porque yo no encuentro en la Biblia
Oído, no encuentro en la Biblia que cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus apóstoles, a sus panas, a pedir, Él no les dijo, vengan chinos, vengan muchachos, o como dicen por allí, vengan perritos. Cuando ustedes le pidan al Padre, pilas, pidan bastante, pidan harto, pidan lo mejor de lo mejor, ¿no? Que Él es rico, Él es millonario. No sean bobitos, pídanle, pidan lo mejor, mis hermanos, pero tristemente eso es lo que hoy día se está enseñando por todos lados. ¿Y saben qué dicen esos charlatanes de los que no estamos de acuerdo con ellos? Dicen que los que oramos como Jesús ha enseñado en la Biblia, dicen, es porque tenemos una mentalidad miserable y una fe precaria o pobre. ¿Cómo no vas a pedir? ¿Cómo vas a pedir poquito? Dicen, aprovechen que Dios es el dueño del oro y todo lo del mundo. Tienen que pedir bastante, pidan lo mejor. Mis hermanos, cuando vemos aquí que el Señor lo que quiere es que aprendamos a depender de Él cada día. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto en el desierto? Cuando Dios les dio el maná, ¿qué les dijo? Recojan harto, ¿cierto? No sean bobitos, recojan bastante. ¿Qué les dijo? Todos los días salgan a recoger su comida, ¿verdad? Todos los días. ¿Qué pasaba con aquellas abejitas que querían coger más? Se les dañaba, ¿verdad? Se les dañaba, porque Él, mis hermanos, quería enseñarles a depender de Él cada día. Necesitamos depender de Dios, mis hermanos, cada día, depender de su misericordia, de su favor. Miren, cuando hacemos a Dios nuestro pastor, ¿saben qué más va a pasar? El verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Que cuando hacemos del Señor, cuando hacemos de Dios nuestro pastor, Él nos va a guiar, Él nos va a conducir por camino de vida, por camino de paz, por camino de frescos pastos, de verdes pastos. Cuando hacemos, repito, de Jesús nuestro pastor. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Bien, esta palabra confortará, confortar, hace referencia, ¿saben a qué? A restaurar. Cuando estamos quebrados, cuando estamos decepcionados, cuando hemos sido traicionados, cuando estamos tristes, melancólicos, con la depre, cuando nos ha ido mal en la vida. ¿Qué mejor que recibir un abrazo de nuestro gran pastor, verdad? Amén. Que muchas veces nosotros queremos que alguien nos dé un abrazo, que alguien nos aliente, ¿verdad? ¿Qué más, repito, qué más que saber que tenemos a nuestro gran pastor, que Él es mi pastor, que Él es tu pastor, que Él es tu ayudador? Jesús, Jehová dice, es mi pastor. Miren, estas sendas de justicia que habla aquí el Salmo, no siempre, mis hermanos, oídos, no siempre van a ser caminos bonitos y espaciosos. No siempre va a ser así. Recuerden que la Biblia dice que porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Dice, y muy pocos la hallarán. A veces, mis hermanos, a veces el pastor nos va a conducir por caminos pedregosos y peligrosos. El texto, mis hermanos, está aquí desvirtuando esa enseñanza o esa doctrina, mis hermanos, que cuando alguien, el Señor lo transforma, cuando alguien lo cambia, cuando se hace cristiano, todos sus problemas se van a esfumar. Eso no enseña la Biblia, eso es mentira, mis hermanos. El cristianismo, mis hermanos, no es un apacible y tranquilo ascenso al cielo. No, deseche ese pensamiento, deseche esa creencia, que si entregas, repito, tu vida a Cristo, se van a acabar los problemas, se van a acabar las dificultades. No es así. No confundan la fe con la presunción. Ah, no, es que los cristianos no nos puede pasar nada.
El cristiano no se puede enfermar, el cristiano no puede estar en escasez. Como quien dice, el cristiano no se va a morir porque al cristiano no le puede pasar nada. Nada le puede pasar al cristiano, mis hermanos. La pregunta es, ¿de dónde han sacado esas tonterías? Si de hecho la Biblia enseña todo lo contrario. Dice, en este mundo, ¿qué? Tendremos aflicción, ¿cierto? Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Sufrirá persecución. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas librará el Señor, ¿cierto? Dice otro texto, porque a ustedes se les ha concedido no solamente el creer en Cristo, sino el sufrir por Cristo. La Biblia está llena de todas estas promesas también, porque son promesas, ¿verdad? Las promesas no solamente son las bonitas, estas también son promesas para los creyentes, para los cristianos. Mis hermanos, recuerde, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo malo, no estamos todavía en el paraíso. Así que mientras estemos aquí en esta tierra, estemos en este mundo, pasaremos aflicciones. Eso es normal, es natural. Y aunque nuestro gran pastor nos guíe, en ciertas oportunidades, en ciertas ocasiones, vamos a tener que pasar por valle de sombra de muerte. Es una promesa. Ahora, la promesa, mis hermanos, no es que no pasaremos por valle de sombra de muerte. La promesa, mis hermanos, es que allí en ese valle podemos estar seguros. Que en ese valle no vamos a tener o vamos a sentir temor. Así que el problema no es pasar por el valle de sombra de muertes. El problema, mis hermanos, es que en medio de ese valle de muerte, nosotros vivamos asustados y temerosos todo el tiempo. Porque fíjense, la seguridad de la oveja, la seguridad de las ovejas radica ¿en qué? En que ellas saben que su pastor está ahí al lado de ellas. Esa es la seguridad de la oveja, mi amigo. Mire, cuando pasemos por los tiempos difíciles, por momentos oscuros, no necesitamos ver nada, no pidas ver nada. ¿Sabe qué? Solo necesitas tener confianza y creer en la promesa del Señor, que Jesús es mi pastor, que Dios es tu pastor y que allí en medio de ese valle de sombra de muerte, tu pastor está ahí al lado tuyo. Tu pastor te guía, tu pastor te protege. Miren, el Salmo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis hermanos, fíjense en lo siguiente, dicen los eruditos, los estudiosos, los historiadores, que allí en Israel había un valle que estaba rodeado de grandes montañas, inmensas montañas por todos lados. Así que la luz del sol no podía penetrar a ese valle. Y ese valle siempre se mantenía casi en total oscuridad. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba ese valle? El valle de sombra de muerte. ¿Saben qué pasaba cuando las ovejas eran conducidas por ese valle? Las ovejas se asustaban y tenían que estar, ellas se pegaban así junticas unas a otras y junticas al pastor. ¿Saben qué tenía que hacer el pastor? Tenía que hablarles. ¿Para qué? Para que ellas escucharan la voz de su pastor y se tranquilizaran. Qué hermoso, ¿verdad? Esto, mis hermanos, nos habla de los momentos difíciles de la vida, de los momentos de oscuridad en nuestra vida, de las pruebas que llegan a nuestra vida, momentos en que pensamos que tal vez como que el sol se ocultó y solo reina tinieblas en nuestra vida, solo reina tinieblas en nuestra familia, en los amigos, en los seres queridos. Mis hermanos, piensen lo siguiente, Dios jamás ha prometido que vamos a caminar siempre por camino de rosas. Nunca Él lo ha prometido. El rey David, mis hermanos, lo sabía perfectamente y por eso él recitaba este hermoso salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿saben qué? Yo sé que mi pastor está junto a mí. Yo sé que mi pastor está ahí al lado, mis hermanos.
¿Saben por qué, mis hermanos, Dios muchas veces permite que andemos por valle de sombra de muerte? Para que aprendamos a estar junticos a Él, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a escuchar su voz y tener la certeza absoluta que nuestro pastor, que tu pastor está ahí al lado tuyo. Ahora, la vara, ¿qué nombre hay? La vara era un pedazo de palo, de madera más o menos de 1 metro de largo, dicen los eruditos. Y ese palo era usado por el pastor para dice que redireccionar a las ovejas cuando se desviaban, como que tal vez golpeaba a ellas, como que, ¿para dónde va? Por allí, ¿verdad? Se iba saliendo, tome para acá. Ahora, el cayado era una varita más larga de unos 2 metros y tenía en la punta así como una horquetica, ¿no? Esa vara, ese cayado tenía varias funciones. Entre ellos, por ejemplo, le servía para que el pastor ahí, cuando estaba muy cansado, se recostaba un poquito y descansaba. También era usado, ¿saben para qué? Para proteger a las ovejas de animales, de fieras. También era usado para que cuando una ovejita cayera por allá en un hueco, a veces se acostaba, no querían levantarse, el pastor la cogía el cayado, ¿verdad? Y la ayudaba, la levantaba y la protegía. Así que, mis hermanos, teniendo esto en mente, podemos deducir fácilmente que el pastor de pastores, es decir, nuestro Dios, usa constantemente también la disciplina. ¿Para qué? En medio de su rebaño, para ayudarnos, para protegernos, para librarnos de los males. Dios, mis hermanos, nos disciplina por amor y haciendo una clara alusión ¿a qué? A que somos de Él, ¿verdad? A que le pertenecemos, a que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Por eso repito, Dios siempre usa su disciplina para proteger a sus hijos. Hebreos capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Papitos, si aman a sus hijitos, ¿saben qué deben hacer? Disciplinarlos, porque si no, no los aman. Al que ama, disciplina y azota. Aquí habla de una paliza, ¿verdad? De una gran paliza, azota a todo el que recibe por hijo. Así que, mis hermanos, esta es la certeza y la seguridad de la oveja. Como que dice la oveja, dice, el pastor me puede estar llevando por cualquier lugar, por donde yo no conozca, sea el camino que sea, mis hermanos, pero vamos con el pastor porque con él tenemos seguridad, con él tenemos certeza. Miren, fíjense que en la vida natural la oveja no está diciendo, no, yo no voy por allá, yo no voy por ese camino, yo quiero ir por allí. O yo no quiero comer ese pasto, yo quiero comer aquel pasto. No, ¿cierto? No, la oveja no hace eso. La oveja, ¿qué hace? Obedece a su pastor. ¿Por qué? Porque confía en él, ¿verdad? Dice, sea el lugar que sea el camino que sea, el destino, dice, el destino va a ser el mejor. El destino va a haber seguridad. Y mis hermanos, repito, es el tipo de relación que Dios quiere con sus hijos. Es lo que Dios quiere de nosotros como sus ovejas. Que podamos confiar en Él. Que podamos tener esa seguridad, esa certeza absoluta. Que sea el camino por donde Él nos lleve. Que sea lo que nos pide que hagamos. Podemos confiar en que vamos a estar allí seguros. Porque Él nos guía. Miren, quiero que miremos ahora un momento lo que el pastor hace por sus ovejas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 3 dice, Juan 10, 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro pastor, ¿saben qué hace? ¿Saben qué? Él nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a ti por nombre propio.
Él sabe perfectamente quién es cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos olvidar de las personas, nos olvidamos de los nombres, pero Dios no. Dios no lo hace, mis hermanos. Pregunto, ¿cuántas estrellas hay en el universo? ¿Saben? Como dijo alguien, millones y millones. Infinitas, ¿cierto? Infinitas en el universo. Miren lo que dice la Biblia, miren. Salmo 147, 4. No se me duerman. Miren lo que dice, dice, Salmo 147, 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas, ¿qué? Llama por su nombre. Fíjense, mis hermanos, Dios conoce cada una de las estrellas cuando son infinitas. Son millones y millones, dice, y a cada una de ellas llama por su nombre. La pregunta es, mis hermanos, si Dios conoce cada una de las estrellas, que son casi infinitas, ¿cómo no va a conocer a cada uno de nosotros, que somos 7,000 millones de personas en el mundo? ¿Cómo nos va a conocer? ¿Le tiene nombre a cada estrella? ¿Cómo va a tener el nombre de cada uno de nosotros? ¿Cómo no nos va a conocer? ¿Cómo Dios no va a saber cuál es tu problema, cuál es tu preocupación, tu angustia, tu necesidad, tu aflicción, tu dolor? ¿Cómo Dios no va a saber eso? Si aquí dice que conoce cada una de las estrellas. Así que, mi amigo, no olvide esto. Tú eres muy conocido por Dios. Dios te conoce perfectamente. Dios sabe quién eres. Dios conoce aún lo que está en este momento pasando por tu mente. Nos conoce, mis hermanos, repito, perfectamente. Perfectamente. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto, mis hermanos? Que aún Dios, conociéndonos como somos, Él nos ama. Tremendo, ¿verdad? Dios, conociéndote como tú eres, como yo soy, Él nos ama, a pesar de lo que somos. Ustedes se han dado cuenta que las personas, cuando ven algo bonito en uno, o nosotros vemos algo bonito en una persona, queremos ser sus amigos, ¿cierto? Queremos acercarnos a ellos, queremos ser sus panas. Pero ¿qué sucede cuando descubrimos o descubren de nosotros el lado feo, el lado malo? ¿Qué pasa? Se quieren ir, ¿cierto? Ya no quieren tener nada con nosotros, se alejan de nosotros. Pero ¿saben qué hace nuestro gran pastor? ¿Saben qué hace nuestro gran Dios? Él, por el contrario, conociendo lo peor de cada uno de nosotros, Él quiere acercarse a nosotros para darnos lo mejor de Él, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Él no es como nosotros, Él es único, Él es especial. Miren lo que dice el verso 4 de Juan, dice, estamos en Juan 10, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué hermoso, ¿verdad? El pastor dice que conoce a sus ovejas, pero eso no queda ahí. Dice que las ovejas también conocen la voz de su pastor. Dice que el pastor simplemente dice, se adelanta y ellas van detrás de él. Miren, ¿saben ustedes que en la antigüedad las ovejas, al atardecer, cuando llegaban de pastorear las ovejas, los rebaños, porque habían varios rebaños, ¿verdad? Un pastor no puede tener todas las ovejas, habían algunos rebaños, varios pastores. Cuando llegaban en la tarde, los pastores guardaban las ovejas en sitios grandes, ¿verdad? O sea, ahí reunían todas las ovejas, todos los rebaños, en, yo sé, potreros o cercas grandes, ¿verdad? ¿Saben qué pasaba el otro día en la mañana? El pastor, o llegaban los pastores al potrero grande, al cerco grande, ellos no tenían que contar las ovejas, ni decir, venga, ¿cuál es mi oveja? Aquella es la negrita. ¿Saben qué hacían los pastores? Se paraban en la puerta los pastores y llamaban a sus ovejas, les hablaban, y las ovejas, ¿sabe qué hacían? Seguían a su pastor. Cada oveja se iba con su pastor. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Las ovejas se iban sin ninguna clase de violencia, se iban voluntariamente. Las ovejas seguían a su pastor, ¿por qué? Por amor, porque sabían que en ese pastor iban a encontrar que seguridad, ¿verdad?
refugio, alimento, comidita. Las ovejas, repito, las ovejas pueden ser tal vez muy tonticas, muy indefensas, muy de todo, pero tienen una característica especial y con eso les basta para sobrevivir. ¿Saben cuál es? Que conocen la voz de su pastor. Conocen la voz de su pastor. Qué hermoso, ¿verdad? Ellas saben que se iban con su pastor, iban a estar allí, iban a estar seguras, iban a estar protegidas. Esta, repito, mis hermanos, es la relación que Dios quiere con nosotros. La pregunta es, ¿tú conoces la voz de tu pastor? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Cuál voz estás siguiendo? Porque en este mundo, mis hermanos, hay un montón de voces, ¿cierto? Encontramos voces por toda parte. ¿Cuál voz estás siguiendo? ¿La voz de tu gurú filosófico tal vez? ¿La voz de tu maestro? ¿La voz de tu suegra? ¿La voz de tu marido? ¿La voz de tu mujer? ¿Qué voz, qué voz estamos escuchando y qué voz estamos siguiendo? La oveja, dice, la oveja conoce la voz de su pastor. Debemos, mis hermanos, agudizar nuestro oído espiritual para oír, ¿cierto?, la voz de nuestro pastor, cuando nos habla, cuando nos dice, cuando nos indica. Ahora, algunos quisieran escuchar la voz audible, ¿verdad? Pero la voz de Dios, mis hermanos, está en su palabra. La voz de Dios puedes oírla a través de tu maestro, de tu líder, de tu pastor, de tu amigo, de tu papá, de tu mamá. Dios habla de diferentes maneras. Estamos escuchando la voz de Dios. Cuando Dios nos dice, ojo con eso, no mires eso, no mires aquello, no escuches eso, no hagas esto, no hagas lo otro. Esa es la voz de tu pastor. Es la voz de tu pastor. ¿Estamos dispuestos a seguir la voz de nuestro pastor? Dice el verso 11 de Juan 10, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos, el pastor en la vida natural, la vida del pastor no era fácil. El pastor muchas veces tenía que arriesgar su propia vida para defender a sus ovejas de las fieras, ¿verdad? Tenía que arriesgar su vida. Mis hermanos, asimismo, el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Jesús entregó su vida, Él la dio voluntariamente. Dice la Biblia, nadie se la quitó, Él la entregó voluntariamente. ¿Saben para qué? Para librarnos de las garras del infierno. Ese es el gran pastor. Ese es el pastor que nosotros debemos seguir. Ese es el pastor el cual debemos agudizar nuestro oído para escuchar su voz. Ese es el gran pastor que David dijo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Miren, volvemos al Salmo 23, dice el verso 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. Fíjense aquí, mis hermanos, algo bien interesante. El Señor aquí ya no se presenta como un pastor. Aquí se presenta como ¿qué? Como un anfitrión. Ya es nuestro anfitrión. Anfitrión dice, ahora me unge. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que solamente se ungía en la antigüedad a quiénes? A los reyes y a los sacerdotes, ¿cierto? Aquí dice, ahora me unges. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor ahora nos ha ungido para Él. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Apocalipsis capítulo 5 verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo hermoso de este salmo? Comienza en la tierra y termina en el cielo, ¿verdad? ¡Qué hermoso! ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, un día vamos
a terminar, ¿dónde? En la casa de papá. Un día vamos a terminar allí, mis hermanos, y un día nos sentaremos en la mesa donde el bien y la misericordia nos seguirán, ¿qué? Por el resto de nuestros días, ¿verdad? Esto, mis hermanos, nos está hablando de una eternidad sin dolor, una eternidad sin sufrimiento, sin enfermedad, sin tristeza, sin depresión y sin muerte. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, todas estas cosas nos persiguen cada día. ¿Se han dado cuenta? Todas esas cosas cada día nos persiguen. Pero dice aquí que un día todo eso pasará. Todo eso terminará, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque recuerden, llegaremos a casa de papá. Allí, mis hermanos, repito, todas estas otras cosas, allí van a terminar. Y todo esto, mis hermanos, dice, todo esto será para nosotros si solo hacemos de Jesús nuestro pastor. Si tú haces de Jesús tu pastor, tu Señor, todos un día, repito, todos un día, dice la palabra del Señor, dice la promesa de la Biblia, que un día estaremos allá con papá, ¿verdad? En la eternidad para siempre. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.